¿Te has preguntado alguna vez de dónde proviene la palabra quechua? ¿Te has preguntado de dónde se origina? ¿Es el Cusco el origen del idioma quechua? Muy bien, estas y muchas otras preguntas las vamos a aclarar en este video. Bienvenidos, esto es Quechua Rimaininchis, un espacio para compartir la riqueza de nuestro idioma quechua. Muy bien, tenemos la necesidad forzada de tocar el tema del origen del término quechua y el origen del idioma quechua. El día de hoy vamos a analizar de dónde proviene nuestro delicioso idioma. Por eso vamos a titular este programa Kisuasimi Pacarini. Vamos a hablar del origen de nuestro idioma quechua. Veamos entonces. Primero que nada, vamos a afirmar de que no necesariamente hemos hecho una investigación detallada, exhaustiva sobre estos temas. Verdaderamente existen personas especializadas en el análisis histórico, etcétera, para analizar y dar en este caso una versión fidedigna o certera, pero siempre apelando a la libertad de seguir aprendiendo. Vamos a citar las fuentes de donde nos hemos basado al origen del término quechua y también al origen de dónde proviene el idioma quechua. Veamos, vamos a hablar de que los nombres de los idiomas indican a la procedencia de dónde es un idioma. O sea, quiere decir que no necesariamente un término nace toponímicamente, sino también muchas veces representa al lugar de donde proviene. Entonces vamos a decir que quechua, ¿sí?, según Cerrón Palomino, hace referencia a un grupo étnico de los quechuas que habitaban la cuenca del río Pampa en Apurímac. Muy bien, Cerrón Palomino menciona que no es el término quechua así ya casi españolizado, sino estamos hablando del Quechua, ¿sí?, que hace referencia a este lugar, el río Pampas, ¿sí?, y la etimología significaría pues valle templado, porque estos lugares efectivamente está cubierto pues de un clima bastante templado. Veamos entonces ahora el otro término que se suele utilizar para mencionar a nuestro idioma. Vamos a hablar entonces del runasimi. Cerrón Palomino menciona que se traduciría, bueno, o muchos pretenden traducir la palabra runasimi como lengua del hombre. Sin embargo, esto sería una traducción no poco certera, porque en el siglo XXI, en el siglo XIX, con la llegada de los españoles, con la colonización, el virrey Toledo, se hablaba del famoso runasimi. Estamos hablando de runa, indio, y simi, idioma. Ese término se ha utilizado bastante luego de la colonización y la imposición por parte de los españoles de manera forzada respecto a su idioma. Entonces habría un término completamente despectivo, habría un término completamente discriminativo al decir runasimi. Estaríamos hablando de afirmar pues, de que somos indios, idioma del indio. Esa sería la denominación según Cerrón Palomino. Por eso, la manera quizás de utilizar este término sería quechua, Quechua Simenchis, Quechua Rimaininchis, como titula este programa. Muy bien, vamos entonces a ver ahora el origen del idioma quechua. Existen diversas versiones, diversas vertientes de dónde proviene el idioma quechua. Siempre vamos a ser abiertos en este caso al conocimiento. Cada uno de estos lingüistas han presentado diversas justificaciones, pero aquí nosotros solamente lo vamos a mencionar. Veamos, primero vamos a mencionar a Gary Parker, el estadounidense, que habla de que el quechua tendría su origen en la costa central. Aproximadamente en el año de 1972, hace sus estudios, etcétera, y habla de que el quechua provendría de algunas culturas pre-incas. Recordemos que los incas ya vienen después, hay culturas anteriores a los incas, como por ejemplo estamos hablando del muchic, del culi, del aru y el jacaru, y esa influencia se vería en el idioma quechua. Bien, vamos con la segunda versión. Costa, muy bien, Manuel González de la Rosa, que también afirma que el origen también tiene un origen prehistórico y pre-inca, con muchas culturas y asentamientos humanos de la antigüedad. Muy bien, Alfredo Torero afirma de que el quechua viene de Chincha. O
sea que su origen estaría en Lima, Ica, Junín, y de ahí habría surgido hasta la ciudad del Cusco. Estamos hablando de dos variedades de quechua, estaríamos hablando del quechua yungay y estaríamos hablando del quechua chinchay. Estas dos variedades es de la que habla Alfredo Torero Fernández. Veamos, el lingüista Cerrón Palomino también afirma de que el quechua se habría originado en Chincha. O sea, Cerrón Palomino dice que el origen se encuentra en la costa quechua Chinchay, en Chincha, y esto lo corrobora también el cronista Martín Murúa. Cuando hablamos de un cronista, siempre hablamos de una persona que ha visto, ha recogido información, ha recabado en su momento y ha afirmado de que el Inca Huayna Cápac tendría como esposa, una esposa yunga, y ¿no? una madre yunga y una esposa chincha. De ahí vendría el quechua chinchay y el quechua yungay. Bueno, la afirmación existe, la fuente existe, no lo hemos puesto, pero literalmente Martín Murúa afirma esto. Muy bien, vayamos ahora a las versiones cusqueñas del origen del quechua. Aquí tenemos al investigador David Samanés Flores, que afirma de que el quechua es de origen eminentemente pre-inca y se habría originado en el Cusco. Las culturas que habrían antecedido a el quechua serían la cultura Marcavalli, ¿no? Muy conocido hace 1000 años, y la cultura Chanapata hace 700 años antes de Cristo. Sin embargo, esto habría viajado, habría ido por diversos lugares, como por ejemplo por Curahuasi, por Abancay, por Andahuaylas, por Ayacucho, y también habla de los huaris, de la cultura cajamarquilla, de la cultura pachacama, etc. Es otra de las versiones del origen del quechua. Veamos la última versión. Estamos hablando del origen amazónico del quechua. Estamos hablando de Armando Valenzuela Lobo, también catedrático de la UNSAC. Él afirma de que el quechua es de origen amazónico, porque se remontarían también a culturas pre-incas, como por ejemplo estaríamos hablando de la cultura Piquimachay y la cultura Pacaicasa y Chivateros. Muy bien amigos, hasta aquí este video, hasta aquí hemos llegado con esta explicación del origen quechua. Realmente hasta el momento las investigaciones continúan, pero aquí en Quechua Rima y Ninchis teníamos que tocar el tema y lo hemos abordado en este pequeño capítulo titulado Origen del Quechua. Nocahuanca Tupananchis Camaña, este era nuestro tema Quechua Simi Pajarini. Vamos a seguir hablando del quechua, también vamos a hablar de la realidad lingüística del quechua, de cómo va viviendo el quechua a nivel de Latinoamérica y a nivel del Perú. ¿Cuántos hablantes tiene? El próximo capítulo tratará de este tema. Nos vemos en una próxima oportunidad. No te olvides de compartir este video y también de dejarnos tus comentarios de dónde es el origen del idioma quechua. Tupa Kunanchis Camaña, Tinku Kunanchis Camaña. Hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Esto fue Quechua Rima y Ninchis.